Buenas tardes a todos. En este video vamos a ver todo lo relacionado con funciones cuadráticas. Y las funciones cuadráticas pues las podemos ver en ocasiones en algunas estructuras o también en algunos objetos que nos rodean. Pero vamos a comenzar. ¿Qué es una función cuadrática? Una función cuadrática o parabólica es una función polinómica de segundo grado. Si ustedes recuerdan las funciones polinómicas, cuando nosotros hablamos de función cuadrática, únicamente nos centramos en los términos cuadráticos, el término lineal y el término independiente, como ustedes lo pueden ver aquí. La forma típica de una función cuadrática es y igual a ax al cuadrado más bx más c. Recuerden que a, b y c son coeficientes. X cuadrada es el término cuadrático, x es el término lineal. Y recuerden, el coeficiente a siempre va a ser diferente de 0, porque si fuera 0, esto se haría una ecuación lineal. Tenemos dos tipos de parábola. Si nuestro coeficiente a es mayor a 0, por ejemplo, que valga 5, 10, 100, etc., cualquier número real mayor a 0, entonces nuestra parábola será cóncava hacia arriba. Por el contrario, si el valor de a es menor a 0, es decir, algún número negativo, por ejemplo, menos 5, menos 30, menos 50, etc., entonces nuestra parábola será cóncava hacia abajo. Y para que nosotros podamos identificar el vértice de nuestra parábola, las coordenadas de este serán h, k. Es decir, en vez de que nosotros coloquemos x, y, pues ahora le vamos a nombrar h, k. Vamos a ver más características. En cuanto a la parábola abierta hacia arriba o cóncava hacia arriba, nosotros tenemos que su dominio y rango son los siguientes. Para el dominio, recuerden que estos son todos los valores que puede tomar la función en el eje X, pues van a ser todos los números reales. O bien, X puede tomar valores desde menos infinito hasta infinito. Ustedes lo pueden ver en esta gráfica. Si nosotros hacemos más grande esta parábola, pues podemos ver que viene desde menos infinito y se va hasta más infinito en el eje X. ¿Qué sucede con el rango? Recuerden que el rango son todos los valores que puede tomar en el eje Y. Si ustedes ven aquí, esta parábola comienza desde el valor k y se extiende hasta infinito. Entonces, ese valor k nosotros lo podemos obtener con esta forma de aquí. 4 por a por c menos b al cuadrado entre 4a. Entonces y puede tomar todos los valores desde este valor que resulte de esta operación hasta infinito. Y recuerden, cuando nosotros tenemos la ecuación de la parábola, a, b y c corresponden a los coeficientes que yo tenga en mi función. ¿Qué sucede ahora con la parábola abierta hacia abajo o cóncava hacia abajo? Su dominio y rango son los siguientes. En cuanto al dominio, es exactamente el mismo que el de la parábola cóncava hacia arriba. Si nosotros extendemos la parábola, pues va a abarcar desde menos infinito hasta infinito en el eje X. Pero ¿qué sucede con el rango? Ustedes pueden ver que esta parábola viene desde menos infinito, llega a este vértice, cuyo valor es k, y después baja hasta menos infinito otra vez. Entonces el rango, es decir, los valores que puede tomar y, vienen desde menos infinito hasta este valor de k, que lo podemos calcular con esta forma. Recuerden, nosotros sustituimos los coeficientes a, b y c en esta fórmula y obtenemos el valor de aquí. Ahora, ¿qué sucede con el vértice? ¿Cómo lo podemos obtener? Para el vértice nosotros tenemos dos fórmulas. Para el valor de h, que corresponde al valor en x del vértice, lo podemos calcular con la siguiente fórmula. H es igual a menos b entre 2a. Recuerden, únicamente sustituimos los coeficientes. Para el valor de k, como ustedes ya vieron, podemos utilizar esta fórmula. K es igual a 4 por a por c menos b cuadrada entre 4a. Con eso nosotros vamos a poder obtener el vértice de la parábola, ya sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Vamos a ver un ejercicio y vamos a tener en mente la ecuación para una parábola.
que es y igual a ax al cuadrado más bx más c. El ejercicio 1 nos pide obtener el dominio, rango y la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 5. El paso número 1 para empezar a resolver este ejercicio es identificar los valores de los coeficientes de cada término. Para esta función, nosotros identificamos que el coeficiente que está multiplicando al término al cuadrado, es decir, x cuadrada, es 1. Entonces a es igual a 1. El coeficiente b que está multiplicando a nuestro término lineal, es decir, ax, es menos 4. Recuerden incluir también el signo. Y por último, el coeficiente c, que corresponde a nuestro término independiente, es 5. Entonces c es igual a 5. Ya que tenemos eso, vamos a observar que nuestro coeficiente a es 1, es decir, es mayor a 0. Entonces desde ahí nosotros ya identificamos que nuestra parábola es cóncava hacia arriba. Vamos al paso número 2. Vamos a calcular los valores de h y de k. Para el valor de h nosotros tenemos que este es igual a menos b entre 2a. Cuando ustedes resuelvan, siempre respeten los signos de las fórmulas. Esto va a ser igual a menos, el menos de la fórmula, y vamos a sustituir el valor de b en el numerador, que es menos 4. Nos va a quedar menos 4 entre 2 por 1, porque 1 es el valor de a. Nos queda de esta forma. Una vez que tenemos eso, vamos a simplificar. Esto va a ser igual a menos 4 entre 2 por 1, 2. Pero recuerden que este 2 tiene un signo positivo, pero aquí no se ve. Vamos a aplicar lo que es ley de división de signos. Menos entre más nos va a dar menos. Y 4 entre 2 nos va a dar 2. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a menos, el menos de la fórmula, por menos 2, que es el resultado de menos 4 entre más 2. Y aquí vamos a aplicar ley de multiplicación de signos. Menos por menos nos va a dar más 2. O bien lo podemos dejar como 2. Entonces la coordenada h de nuestro vértice va a ser igual a 2. Vamos a pasar al valor de k. Nosotros tenemos que k es igual a 4 por a por c menos b cuadrada entre 4a. Sustituimos los valores y nos queda 4 por a, es decir, por 1, por c, que vale 5, menos b al cuadrado. Como b vale menos 4, entonces nos va a quedar menos 4 al cuadrado. Y esto lo vamos a dividir entre 4 por a, es decir, 4 por 1. Vamos a simplificar. Vamos a multiplicar 4 por 1, 4 por 5, 20. Menos 4 al cuadrado es 16. Menos 4 por menos 4, 16. Nos va a quedar así. Eso lo vamos a dividir entre 4 por 1, 4. Hacemos la resta, nos va a quedar 20 menos 16, va a ser igual a 4 entre 4. Y recuerden, no dejen 4 entre 4, simplifiquen. 4 entre 4 pues es igual a 1. Entonces el valor de k va a ser igual a 1. Con esto nosotros tenemos la coordenada de nuestro vértice, que será 2,1. Paso 3. Se encuentra el dominio y rango de la función. Recuerden, el dominio de una parábola cóncava hacia arriba pues va a ser todos los números reales. O bien, x puede tomar valores desde menos infinito hasta infinito. ¿Por qué es eso? Porque nosotros podemos sustituir cualquier valor para x. Pero ¿qué sucede en el rango? Recordemos que el rango va a tener los valores desde 4 por a por c menos b cuadrada entre 4a hasta infinito. Pero si ustedes observan, esta parte de aquí corresponde al valor de k. Entonces lo único que vamos a sustituir es, en vez de esto, vamos a colocar el valor de k. Y nos va a quedar que el rango de la función, es decir, los valores que puede tomar en y, van desde 1 hasta infinito. Y finalmente, el paso 4 es graficar la función.
Nosotros vamos a hacer una tabla y vamos a dar valores para X y vamos a obtener los valores para Y sustituyendo en esta función. Y nos queda de esta forma. Una vez teniendo esta tabla, vamos a trazar la gráfica y nos queda de esta forma. Recuerden no omitir este valor de h, que este valor corresponde a la coordenada x del vértice. Y este valor k, pues corresponde a la coordenada y del vértice. Vamos a ver otro ejemplo. Y este es un ejercicio de producción y ganancia máxima. Y esto lo utilizan en algunas empresas. Vamos a ver la situación. La función g de x es igual a menos 2x cuadrada más 80x más 300. Y esa función modela la ganancia en miles de pesos que obtiene una empresa de juguetes al producir X muñecas decorativas en miles. Arriba de cierta cantidad, los costos de producción hacen que las ganancias disminuyan. ¿Y para qué producción se obtendrá la ganancia máxima y cuál será esta? Lo primero que tenemos que hacer para resolver esta situación es identificar los valores de los coeficientes de cada término. Nosotros tenemos aquí que el término cuadrático está acompañado de un menos 2, entonces el coeficiente a será igual a menos 2. Nuestro término lineal, que es x, va acompañado de un número 80, entonces el valor de b va a ser igual a 80. Y el término independiente será 300. Así que el valor de c será igual a 300. Una vez que identificamos los coeficientes, noten que el valor de a es menos 2. Entonces, como a es igual a menos 2 y es menor que 0, nosotros identificamos que la parábola abre hacia abajo. Es decir, va a tener un valor máximo en su vértice. Y esos son los valores que nosotros debemos identificar porque en ese punto está la ganancia máxima. Vamos al paso número 2. Lo único que vamos a hacer aquí es calcular los valores de h y de k. Tenemos la fórmula, el valor de h, que es menos b entre 2a. Entonces vamos a empezar a sustituir. Esto es igual a menos 80, que es el valor de b, entre 2 por a, es decir, 2 por menos 2. Vamos a simplificar. Esto va a ser igual a menos 80 entre menos 4, porque 2 por menos 2 es menos 4. Eso va a ser igual a 80 entre 4 nos da 20. Este más que tiene el 80 entre menos nos da menos. Y nos va a quedar menos por menos 20. Con ley de multiplicación de signos, menos por menos sabemos que es más y nos va a quedar 20. Así que el valor de h es igual a 20. Ya tenemos nuestro primer valor de la coordenada. Vamos con el valor de k. Este es igual a 4 por a por c menos b al cuadrado entre 4a. Sustituimos los valores. Nos queda 4 por menos 2, que es el valor de a, por c, es decir, por 300, menos b al cuadrado, menos 80 al cuadrado. Y todo eso entre 4 por a, es decir, 4 por menos 2. Vamos a simplificar. Si nosotros multiplicamos 4 por menos 2, nos da menos 8 por 300 menos 2400. Menos 80 al cuadrado son 6400. Eso lo vamos a dividir entre 4 por menos 2 menos 8. Resolvemos arriba y menos 2400 menos 6400 es una suma de números negativos, nos va a dar menos 8800 entre 8. Si nosotros hacemos la división, menos entre menos nos da más. 8800 entre 8 nos da 1100. Así que nuestro valor para acá es igual a 1100. Ahora vamos a volver al enunciado del problema. Lo que nos están pidiendo es para qué producción se obtendrá la ganancia máxima y cuál será esta. Nosotros ya obtuvimos el vértice de la parábola
es decir, el punto donde está la producción con mayor ganancia. Si nosotros vemos aquí, la coordenada X corresponde al número de muñecas, pero en miles. El valor de H es el que corresponde a nuestra coordenada X. Entonces, esta cantidad que está aquí la vamos a multiplicar por 1000 y será el número de muñecas con las cuales obtendremos la ganancia máxima. Entonces tenemos que X son las muñecas y si nosotros producimos 20.000 muñecas, obtendremos la ganancia máxima. ¿Pero cuál es esa ganancia máxima? En la primera parte del enunciado dice que esta función modela la ganancia en miles de pesos. Entonces, recuerden que esta K equivale a la coordenada Y la coordenada Y son las ganancias. Entonces, este valor que nosotros tenemos aquí lo vamos a multiplicar por 1000 y será nuestra ganancia. Entonces, Y, que son las ganancias, van a ser igual a 1.100.000. Con esto podemos concluir que con una producción de 20.000 muñecas se obtiene la ganancia máxima de 1.100.000 pesos. Este es uno de muchos ejemplos que se pueden usar para que ustedes vean la utilidad de conocer las funciones cuadráticas. Y les dejo esta frase. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. ¿Cuál es? La voluntad. Realicen lo mejor posible sus tareas y nos vemos la siguiente clase. Que pasen excelente día.